Buenos días, tengan cada uno de ustedes, Dios me los bendiga. Estamos nuevamente compartiendo con usted la palabra de Dios. Somos Faith Orthodox Baptist Church. Estamos en este domingo, ¿qué, mija? 12 de mayo. 12 de mayo. Hace 2 días atrás se celebró en México el Día de las Madres. Felicidades a todas las madres, donde quiera que estén, donde quiera que nos vean. Igualmente que es domingo hoy, también se celebra aquí en San Antonio el Día de las Madres. Primer domingo del mes, ¿verdad? No, el segundo. El segundo domingo del mes de mayo se celebra aquí en Texas, San Antonio, Texas. Esta mañana vamos a compartir nos enseña la palabra de Dios, la Biblia. Como les repito, somos Faith Orthodox Baptist, Bautista, por denominación, ¿verdad? Cristianos por convicción. Es algo muy esencial que lo aclaremos porque no venimos a hablar lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos, más bien compartimos qué dice la Biblia. No que lo sepa uno todo, simple y sencillamente, qué es lo que el Señor nos da, y eso es lo que vamos a ver esta mañana, qué es lo que el Señor nos da, para compartir con cada persona que desee saber, conocer, crecer, informarse acerca de. Esta mañana vamos a ver el segundo epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, o sea, Timoteo, que es segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos, vamos a ver del 7 al 11. Sabemos que son epístolas pastorales, pero no nomás son para los pastores. Hay enseñanzas bíblicas que van de acuerdo al cristiano, a lo que cree cada cristiano. Porque si somos cristianos somos seguidores de Cristo. Y dice ahí en segunda de Timoteo 3, dice que toda escritura es inspirada divinamente por Dios. Toda escritura. Es útil para enseñar, para redarguir, o sea, tiene una aplicación divina, la palabra de Dios. Hay quien lo cree, hay quien no lo cree, hay quien lo pone en tela de duda. Bueno, nosotros estamos seguros que es la palabra de Dios. Por eso la compartimos tratando de dar bendición. Que reciba bendición, esa bendición, cada persona. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues es lo que vamos a ver. Como cada mañana me acompañan mi hija Betty, pues mi familia, mis hijas, mi yerno, mis nietos. Estamos aquí, obviamente, las puertas están abiertas para aquellos que gustan acompañarnos los domingos al servicio. No se pide nada, no se exige nada, simplemente quiere escuchar, quiere ver, quiere saber, puede preguntar, con gusto le damos información. Repito, no es que sepamos todo, sino que, pues lo que nos dice la Biblia, que es lo que lo analizamos, lo vemos, lo entendemos, lo practicamos y lo compartimos. Esperando que tengan buena salud y estén todos bien. Y que el Señor me los bendiga. Vamos a ver qué bendición traemos esta mañana. ¿Qué bendición trae la palabra de Dios para todos esta mañana? Para pedirle a ver si que nos lean Reina Valera, versión antigua, como nos presenta la porción de la palabra del 7 al 11 de segunda de Timoteo, capítulo 1, ¿verdad? Del 7 al 11. Es acerca pues, de la fidelidad, de la actividad en el servicio del cristianismo. Es algo que ciertamente está escrito para los siervos, pero no nomás para los siervos, para la congregación. Vemos cómo que nos dice la palabra de Dios y luego vemos qué enseñanza acá. Adelante, por favor. Segunda de Timoteo 1, 7 al 11 dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes, sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Amén.
Oras, por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el descanso de la noche, Señor, y el amanecer de esta mañana, Señor, y pues Padre, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. En estas mañanas, Señor, venimos ante ti para ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú es el que unge y guía y guarda el que está predicando, Señor, tú úsalo, Señor. Igualmente a cada pastor, misionero, evangelista y maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, Señor, síguelos guiando, Señor, y pues Padre, síguelos protegiendo y guardando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender algo, Señor, de qué ocupas, qué quieres de nosotros, Señor, y igualmente poder aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. También, Señor, venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que guía, el que suple, el que consuela, Señor, el que cura, Señor, y pues Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, te seguimos pidiendo por cada líder espiritual, Señor, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones de cada cosa, Señor, y pues Padre, nada más te lo ponemos todo en tus manos, Señor, y nuevamente que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente te seguimos pidiendo por tu pueblo, Señor, y pues Padre, te pedimos por cada situación alrededor del mundo, Señor. Nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y nuevamente te ponemos esta predicación en tus manos, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, ahora si me lo permiten, vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia del Sur de las Américas. ¿Por qué esto? Bueno, hay muchas versiones que cambian las palabras, pero no el significado. Pero hay versiones que cambian en la palabra y el significado del versículo. Es por eso que lo tenemos en dos. Hay más versiones. Tenemos la Thompson, la Scofield, tenemos otras Biblias que podemos haber traído, pero en realidad vamos a ver cómo lo presenta la Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque la Biblia de las Américas es una Biblia precisamente de estudio. Y vamos a ver cómo nos lo presenta, en qué lenguaje, y se acerca un poco más al griego. Dice, segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 7 a 11, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El 8, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, ni de mis prisioneros suyos, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. 9. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con llamamiento santo. Repito, quien nos ha salvado y nos ha llamado con llamamiento santo. No según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. El 10. Que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. El 11 y cerramos. Por el cual, dice Pablo, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos entender de la palabra de Dios? Que nos deja una enseñanza. Obviamente, en esos tiempos, repito, ¿y por qué esa repetición? Porque es una realidad. Entre más transcurren los años, más negación a la palabra de Dios, más ataques al Señor. Y lo he dicho, son gente que quieren verse intelectuales, quieren verse importantes o quieren vender algo. Pero en realidad no tienen más que hasta ahí colgarse de la palabra de Dios, colgarse de la Biblia, colgarse de cualquier cosa que se refiera a Jesús. ¿Cuál es el punto? Hacer notar que la Biblia tiene miles de años y que ha habido mucha gente atrás para haber escrito esta porción de la palabra, este libro. Pero depende de cada quien entenderlo o no entenderlo, o quererlo o disponernos a aprender qué es lo que dice la Biblia. Podemos juzgar una religión muy livianamente, pero nunca ahondamos para saber la profundidad de una religión, por qué se cree lo que se cree, por qué se habla lo que se habla, cuál es la realidad. No que yo sepa todas las religiones, ni que me sepa todas las doctrinas, pero sí he investigado ciertas religiones porque
¿Por qué me baso a la Biblia? Porque es el único libro que me da la verdad. Porque hay muchos testimonios físicos en el mundo acerca de la venida de su Hijo. Hay muchos testimonios y lo hizo por 40 días, más de un mes, el Señor cuando resucitó de los muertos, y no nomás estuvo con los apóstoles, estuvo con más gente. Hay testimonio, que muchos lo esconden, muchos lo callan, porque no les conviene o no quieren que les convenga. ¿Y qué es lo que no conviene? En este mundo no convienen los mandamientos de Dios. En este mundo no conviene ser bueno, amar a los demás. Es tener el deleite, el placer y los lujos que yo quiero, es la ley que rige en estos tiempos. Porque mi Dios que yo me haga, me va a cumplir todo lo que yo quiera. Pues sí, el enemigo también hace milagros y te da el Dios que tú quieras. Pero el punto es, nosotros te enseñamos, compartimos qué dice la Biblia y ese es el punto a donde vamos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fidelidad y el dinamismo o la actividad que debe tener el cristiano diariamente, fielmente al Señor? Bueno, pues es lo que vamos a ver. Dice el versículo, perdón, leemos la Reina Valera, luego leemos las Américas, pero en realidad basamos la predicación en la Reina Valera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es la Biblia que tenemos como base firme, es Reina Valera, versión antigua, ¿verdad? Entonces, repito, dice el versículo, ¿qué dijimos? El 7, ¿verdad? Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor y de templanza, que es lo que está diciendo la palabra de Dios, que Dios nos ha dotado. Ahora, esto que nos ha dotado, que nos ha dado, depende de cada quien. ¿Usted lo acepta o no lo acepta? ¿Cuál es la manera de tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros? No nomás es decirle a Dios, yo tengo la Biblia, ya leí un versículo que me dijeron que leyera y ya tiene que Dios hacer lo que yo le pido, porque simple y sencillamente se lo estoy pidiendo, porque me dijeron que Dios perdona a los pecadores, Dios suple a los pecadores. Pues ciertamente sí, pero no de la manera que el pecador o el creyente quiere, porque aún ni el Señor mismo, como Hijo único de Dios, unigénito, hizo lo que Él quiso, o pidió lo que Él quiso. Dios le da a cada quien según la voluntad de Él, porque Él conoce el corazón de cada persona y ve la actividad que hay en su mente. Eso es obvio. Pues no nomás es decir, es que yo le pido a Dios y no me da. Bueno, una de dos, si eres cristiano verdadero, Dios tiene su tiempo y te va a contestar. Si no eres cristiano y quieres que Dios te haga una bondad, una misericordia, un milagro, pues, y luego te olvidas del que te hizo el milagro y te centras en el milagro nada más. No, ese es el punto. El punto es, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice el 7? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Bien, vamos a ver qué dice Romanos 8:15, mija. Dice la palabra de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Amén. Gracias. Pues no habéis recibido. Ese es el punto. Disponernos a recibir. Porque Dios nos quiere dar un espíritu que nos dé la fuerza. Muchos queremos ser superhéroes, volar, leer mentes. Y en realidad, pues nada de eso se nos ha dado. Si eso fuera, pues oye, ¿dónde estaríamos, ah? Pero, ¿qué dice? Pues no habéis recibido el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo de servidumbre para estar otra vez en temor. ¿Por qué el temor? Sujetos, encadenados al pecado, ¿verdad? Dice, más habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es un clamor que existe en nosotros inconscientemente de nosotros, pero el alma lo sabe y clama por aquella paz, por aquella tranquilidad que anhela tanto. Si nosotros no entendemos qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, pero ¿qué se necesita para reconocer que somos pecadores y necesitamos un Salvador? Valor. Todo es cuestión de un valor verdadero y conocimiento
de la palabra de Dios. Ahí en Josué 1, que es 1:8, 1:9, que esfuérzate y sé valiente. Josué 1:9. Ok, démelo por favor. Dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Y no temas. Dios nos da, gracias, nos da ese poder con su Espíritu Santo. Pero ¿qué debemos de tener en cuenta? Que nada más con Él y por medio de Él, de su Hijo Jesucristo, podemos obtener el Espíritu Santo de Dios. Y con ese Espíritu Santo de Dios tenemos la valentía. Por eso Dios nunca pide más de lo que te da o nos da. A Josué se le había dado el Espíritu. ¿Por qué? Porque iba a ser el sucesor de Moisés. Entonces, ¿qué le dice? Esfuérzate. Mira que te mando. Y no es si quieres, ¿no? Si me sigues realmente, mira que te mando. Escucha. Es un mandamiento. No es uno a ver si quieres o a ver si puedes, no. Si te lo está diciendo, o me lo está diciendo, o se lo estaba diciendo a Josué, es porque Él es el que nos va a dar esa fuerza, ese poder de poder hacer las cosas. ¿Por qué? ¿Cómo lo ha suplido Dios? Dios ha suplido para la humanidad todo lo necesario. Ahí que es en Gálatas, capítulo 4, del 4 al 7, si me lo lees, por favor. Becky. Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, y a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Amén. Fíjese bien todo lo que gracias a mí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Pero cómo lo envió? En un cuerpo humano, nacido de mujer, no de hombre y mujer, nacido de mujer. ¿Por qué? Porque él tenía una misión que cumplir en el mundo, ¿eh? Pues lo envió y nació bajo la ley. ¿Para qué? Y vamos y analizamos, dice el 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiese la adopción de hijo. ¿Verdad? Por cuanto sois hijos de Dios, pero ¿cómo podemos ser hijos de Dios? Cuando viene el pecado, dice Romanos 3:23, como todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No dice unos cuantos o los del siglo pasado, toda la humanidad. ¿Por qué? Llámele como le llame, por el pecado heredado, por el pecado original, por el pecado, ¿quién pecó? Nuestros padres terrenales, a Adán y Eva. Por eso el pecado abundó para todos. Vino a todos. ¿Por qué? Porque como cuando usted hace tortillas de harina, que le pone la levadura, ¿nomás parte de la levadura se leuda? No, toda la masa. Es lo mismo en la humanidad. ¿Por qué? Porque Adán fue hecho. ¿Por quién? Por las manos de Dios, de la tierra, y sin pecado. No tenía pecado, lo hizo con una compañera y no tenían pecado. Pero por cuanto pecó Adán y Eva, porque los dos pecaron, no puedo decir, es que Adán, no es que Eva, no es que. Los dos seres humanos tienen una mente, oídos y entendimiento. Los dos pecaron. Entonces, ¿qué pasó con toda la humanidad? Toda quedó bajo pecado. Toda la humanidad necesitaba un Salvador. Y Dios envió a su Hijo al tiempo de Él, no al tiempo del ser humano. Ahí vemos su soberanía de Él. Él es soberano. Él no busca hacerle un mal a la humanidad. Él busca ayudar a la humanidad, pero la humanidad queremos ser nosotros los que damos los órdenes a Dios. Y Dios no es un genio de la lámpara maravillosa. Dios condiciona, pone sus mandamientos, sus estatutos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él nos hizo a nosotros, no nosotros a Él o a nosotros mismos.
Él es eterno. ¿Él desde dónde viene? Él no tiene principio, no tiene fin. Él fue mucho más antes de cualquier cosa en este mundo o en el universo. Por Él todas las cosas son hechas. Pero ¿quién estaba con Él? Pues Cristo. Y es por eso que lo envió. ¿A dónde? En forma humana, para que viniera que... Por eso vemos ahí en el versículo 4 que dice de Gálatas 4:4. El cumplimiento, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, o el tiempo de Dios, Él envió su Hijo. Y las versiones pueden variar. Yo tengo unos apuntes aquí que traigo los mismos versículos y los presento de otra manera, pero no cambia el significado, no cambia el fin de la enseñanza, que nació de una mujer, que nació en el tiempo que el Padre quiso, que nació bajo la ley, con el propósito que de redimir o venir. Hay un versículo en la Biblia que dice, no vine a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Es Mateo, no me acuerdo la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da todo el informe de acuerdo a la voluntad de Dios y entendible para todo ser humano. No estamos criticando religiones, no estamos queriendo obligar a nadie, simple y sencillamente aclarando el punto. Todos tenemos suficiente cerebro para poder leer y qué dice. Porque muchas de las veces de los engaños es la gente engañada por ignorancia, por flojera. ¿Lo tiene? ¿Qué es? Mateo 5:17 dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. No he venido a abrogar, no he venido a quitar la ley, la he venido a cumplir para ustedes que estaban bajo la ley. El gran misterio que habla la Biblia, ¿qué era? Era la salvación o la entrada a la salvación al reino celestial, la gracia de los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, no nomás fue un pueblo, amplió a todo el globo terrenal, a toda la humanidad, a todo el mundo. Por eso vemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y no nomás a nosotros, sino a los de todo el mundo, vino a salvar. Todo esto nos viene enseñando que Dios tiene ese amor tan grande por nosotros, pero nosotros queremos entenderlo. Dios envió a su Hijo para que el ser humano encontrara tranquilidad, encontrara esa, pero con advertencias. ¿Qué dice Juan 14:27? Dice la palabra de Dios: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Gracias. El llamamiento del Señor, el llamamiento del Espíritu Santo, el llamamiento del Padre a la humanidad es: ven para que encuentren la paz. ¿En quién? En Cristo Jesús. Podemos pasar tribulaciones, o sea, necesidades, apuros, problemas en la vida y nos desesperamos. Pero cuando tenemos esa paz verdadera, confiamos verdaderamente en Dios. Y allí cabe mencionar que lo que se le dijo a Abraham, lo que está escrito de Abraham, y Abraham le creyó a Dios, no nomás creyó a Dios, le creyó a Dios y le fue contado por justicia, lo dice en Hebreos, no recuerdo. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Dios nos dice, mira, para que vivas en paz, para que tengas esa tranquilidad, es que te estoy enviando a mi hijo para que tengas esa seguridad y esa fortaleza de poder pasar las situaciones más difíciles, confiando que el día de mañana todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque el ser humano está constantemente, fíjese bien lo que estoy diciendo, todo el ser humano está constantemente sometido a pruebas. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, tenemos que ver qué es lo que nos dice primero el Señor en esto. ¿Por qué? ¿Cómo podemos encontrar la paz? Y que dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gálatas 5:17. Dice la palabra de Dios: porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Para que no hagáis lo que quisieras.
Siempre que el ser humano es probado o tentado por el enemigo a hacer aquello que sabemos que está mal, ¿quién es el que está llevando esa batuta? ¿Qué es lo que está tocando? ¿Qué es lo que está aventándonos en el camino? La carne. La carne. A los cristianos también los cristianos. Mientras estemos en este cuerpo mortal, mientras no haya ese cambio, cuando venga el Señor de cuerpos, vamos a seguir siendo probados, tentados. Pero, ¿por qué? Bueno, el propósito de Dios es muy claro, ¿verdad? Allí en ¿qué es? Romanos 8:28, parece, está formando, está al 29, a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Y ya hemos, gracias, ya hemos leído ese versículo y sabemos lo que dice. Y podemos ir más, pero el punto es, ¿por qué pasamos tribulaciones? ¿Por qué pasamos pruebas? ¿Por qué Dios no terminó con el enemigo? Que Dios es todopoderoso. Y ya lo hemos dicho una y otra vez, porque el enemigo está puesto para que tu corazón, como cristiano y no cristiano, sea probado si realmente estás confiando en Dios. Porque sabemos que la palabra de Dios nos dice que en Cristo somos más que vencedores, sabemos que el enemigo está vencido, sabemos que el enemigo está sometido, aunque no le guste. Si no sometió, lo hemos visto y lo acabamos de repetir ahorita aquí nosotros, ahí en Juan, en Mateo 4:10, que es lo que en la tentación del desierto del Señor, que es lo que le dijo el Señor, cuando quiso Satanás tentarlo como cualquier hombre. ¿Lo tienes? Mateo 4:10 Sí. dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ah, bien, gracias, amiga. Por eso dice Gálatas 5:7, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y esas cosas se ponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieras. Pero el punto es que el enemigo conoce, sabe, y qué es lo que te pone enfrente, qué es lo que te avienta primero, qué es lo que pasa cuando quieres servirle al Señor, qué te avienta en el camino, qué te dice, ¿te acuerdas que hiciste mal? Pero ahí es cuando debemos tener la fortaleza de resistirle y decirle, es que yo estoy perdonado en Cristo Jesús. Es que mi Señor pagó todo en la cruz por mí. Y es cuando se desarma el enemigo. Por eso le dice al Señor tu Dios que adorarás y a Él solo servirás. Porque Dios no lo deja ir más allá de lo que Él quiere. Porque está sometido. Por eso le dijo al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás, aunque no quieras. ¿Por qué? Porque es más poderoso. El enemigo será poderoso, ciertamente que lo es. Yo no me voy a poner con él, porque no nos llama la palabra de Dios a que lo luchemos con él, sino que resistamos, resistamos, no que luchemos. Por eso que debemos entender que, ¿qué armas tiene el enemigo contra nosotros? Nos conoce mejor que nadie. Sabe qué comí ayer, sabe lo que hice ahorita en la mañana y lo que cada uno hizo. Está informado de todo nuestro modo de vivir, toda nuestra vida y de nuestros antepasados. Y hace milagros, sí, engañosos. ¿Para qué? Para que caigas en qué? O caigamos en la carne. ¿Quién? Todos, porque aún los cristianos somos más tentados que los no cristianos. Es lo que debemos entender, que las cosas van caminando según la voluntad de Dios. Dice, para que no hagáis lo que quisieres. Romanos 7:15 al 19. Romanos 7:15 al 19 dice la palabra de Dios, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago, y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Hasta ahí, gracias. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que nos leyó Betty? Bueno,
El apóstol Pablo está diciendo eso, no yo ni ella. Simplemente está escrito ahí. Pablo dijo, oye, mira, mientras en este cuerpo que es de carne, estoy expuesto al pecado porque me hace que vaya a hacer lo malo aunque yo no quiera. Eso no es excusa para hacer lo que quiera. Pues si realmente somos cristianos, si realmente hemos recibido a Cristo, tenemos esa gran bendición y el poder de Dios a nuestro lado, siempre ayudando al Espíritu Santo a salir adelante, siempre ayudando Dios con sus ángeles, ayudando a los que verdaderamente le aman. Por eso dice un versículo en la Biblia, que a los que aman a Dios, todas las cosas le harán para bien. No que podemos luchar con el enemigo y vencerlo. El enemigo es poderoso, es inteligente, es conocedor y también hace milagros. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Es que abrió los ojos. Es que se movió así. Es que yo, no, sí, les mentes, les caso, alguien te está diciendo. Tú crees que estás leyendo, tú crees que estás adivinando, tú crees que estás haciendo, pero nada de eso es cierto. Hasta donde recibas, hasta ahí te va a usar. Es una lucha constante que el ser humano debe tener conocimiento. ¿Quién es el que nos avala? ¿Quién es el que nos da la fuerza? ¿Quién es nuestra fortaleza? Para poder decir, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se necesita una convicción verdadera y un conocimiento de la palabra de Dios para poder decir, yo quiero ser cristiano, yo quiero ser hijo de Dios, porque no es por obras la salvación de nuestras almas, no es por obra humana, no es por lo que yo haga, usted o cualquier otra persona haga, es lo que hizo Cristo en la cruz, es lo que hizo el Padre al mandar su Hijo y su Espíritu Santo. Ahí en Efesios 2, 8 y 9, y me lo sé de memoria, pero que lo lea a ver si mejora la Biblia para que no digan. Y fíjese bien lo que dice, porque es muy importante que lo entendamos, si quieren. Si no, usted sabe. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por gracias, no por obras para que nadie se glorie. No es por lo que yo haga o por lo que alguien pueda hacer, sino por lo que hizo Cristo en la cruz y en el sepulcro y en la muerte, que lo venció y resucitó, según las escrituras. Muchas de las veces pensamos que la religión, no es religión. ¿Y por qué voy a este punto? Porque me bulló toda la semana. La religión, ninguna religión, y lo repito y lo voy a sostener hasta donde sea posible en mi vida, ninguna religión salva, porque ninguna religión fue al madero, ni ninguna religión dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es el verdadero? Cristo. Que las religiones peleen tener la verdad es porque no han aprendido a respetar la creencia de los demás, errónea o verdadera. Te expongo mi creencia o nuestra creencia. ¿En quién creemos? ¿Por qué lo creemos? ¿La quieres? Pues eso depende de cada quien. Nosotros estamos seguros que la Biblia tiene la solución a nuestros problemas. Pero ¿por qué es esta lucha? ¿Por qué es resistencia? Ahí en Efesios 6:12, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Amén. Gracias. Nos da una información completa y si seguimos nosotros leyendo los versículos más abajo, nos da una lista de todos estos seres espirituales en este mundo. No estamos solos, realmente, es una verdad, aunque no quieran. ¿Quién es el que hace las cosas que quiero ver esto? Hay esto, y si no lo había, se lo va a dar al que lo está pidiendo que lo haya. Es algo que debemos tener en cuenta cuando el Señor nos habla, no es por obras, que es la salvación de nosotros. Claro que en Santiago habla que la fe se necesitan obras. ¿Y qué es lo que se necesita para creer todo esto? Fe. Pero dice en Romanos, no me acuerdo, 4:7, ¿la fe viene por el oír? No. ¿Y el oír por qué? ¿Sí te acuerdas? No te acuerdas. Es Romanos 10:17.
No, me equivoqué por un día. Adelante. Romanos 10:17 dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, la fe es por el oír la palabra de Dios, a manera de tener el Espíritu Santo en nosotros, no cerca de nosotros en un lado o enfrente de nosotros, no, en nosotros. Para poder entender qué es la fe, necesita uno practicarla. Porque sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. ¿Qué es fe? Creerle, sinónimo de obediencia. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y Filipenses. Pero, ¿qué es obediencia? Fe, confianza. ¿En quién? En Dios. Si Dios permite que pase por esto, es que yo lo necesitaba para ser mejor cada día. ¿Por qué? Si soy seguidor de Cristo, en ningún lado dice la Biblia que no vas a sufrir o vamos a sufrir, para que mejor se entienda. Dice ahí en Hechos 14:22, hablando Pablo, me parece, o es Pedro. No recuerdo, pero lo que está escrito es lo más importante. Obviamente que si fue escrito fue inspirado divinamente por Dios, con su Espíritu Santo. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Gracias, amigo. Hay mucho que aprender en este versículo. Dice, confirmando los ánimos. O sea, anímate. No dice los apóstoles, dice de los discípulos, de los aprendices, de aquellos que quieren seguir a Cristo. Dice, es menester, es necesario que por muchas tribulaciones, muchos problemas, ¿de quién? De los cristianos, de los hijos de Dios, de los creyentes, de los hijos de Cristo. Muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es algo que debemos entender, que deje de sufrir, ya no va a sufrir porque no, dice el Señor, no. Si yo vine a morir en la cruz, vine a sufrir por algo que yo no hice, por amor a ustedes, ustedes deben tener amor por los demás. ¿Por qué no soportas a tu hermano? ¿Por qué no soportas a tu hermana? ¿Por qué no soportas a la iglesia? Porque es que hablan. Recordemos que al templo, a la iglesia, venimos los arrepentidos. ¿Arrepentidos de qué? De nuestra vida pasada. Porque tuvimos una vida tremenda. Todos pecamos. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No hay hombre bueno que no peque. Todos pecamos. Todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos que nos instruya cómo llegar al reino celestial. Y el Señor dijo ahí en Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién lo dijo? El Señor. No hay ninguna otra religión, ni ningún otro líder espiritual que se atreva a decir eso. Hay quienes sí son charlatanes, blasfemos, mentirosos, con tal de tener toda la atención y ser los primeros, tienen puesta la vista en lo terrenal, ¿verdad? Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? En este mundo, ¿qué? Tendrás tribulaciones. ¿Qué dice Lucas 9:23? Ahora sí. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor acerca de seguir. ¿Queremos seguir a Cristo? Veamos. Dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. Niéguese a sí mismo. Gracias, amigo. Tome su cruz, tome su deber como cristiano, haciendo la obra que le fue impuesta por el Creador, por el Señor. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu enemigo. Si te pide agua, dale agua. No le des mal por mal, no pagues mal por mal. Fíjate lo que hablas, todos son mandamientos. No estés juzgando, no estés criticando, porque de todos te pedirá cuenta, ¿verdad? Y todo esto nos habla con el Señor con un propósito de qué? De que tengamos la información correcta. Ahí en Juan 16:33. Dice la palabra de Dios, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Bueno, ya con eso deberemos estar llenos, completos, porque nos dice, ¿sabes qué? En este mundo vas a estar así, así, pero confía, ten esa fe. Yo he vencido al mundo. ¿Quién ha vencido al mundo? Al que seguimos, al Hijo de Dios. Tenemos esa confianza, esa seguridad. Yo he vencido al mundo. Y nosotros somos ¿qué? Más que vencedores en Cristo Jesús. Ah, ¿qué es lo que debemos tener? Esa confianza, esa seguridad, porque la Biblia me lo dice. Obviamente que estamos viendo a Timoteo y qué relación tiene. Bueno, es la enseñanza que trae la palabra de Dios para todos los cristianos. Y me gusta mucho lo que dice aquí en Juan 16:23. Estas cosas os he hablado. ¿Cuándo le habló a usted Cristo? Para que en mí ¿qué? Tengáis paz. ¿Por qué? Porque en este mundo tendréis aflicción, mas confiad. Yo he vencido el mundo. Si nosotros le creemos, no nomás creemos en Cristo, sabemos que nos está dando la victoria totalmente. Cuando nosotros caemos en tentaciones, somos tentados, pensamos que, pero es que soy débil, la carne es débil. Si tienes el Espíritu Santo de Dios, no tienes por qué caer en tentaciones. Si tenemos el Espíritu Santo y estamos siguiendo las cosas como Dios manda, te pueden hacer lo que quieran la gente, pero tu fe nunca baja, nunca cambia. Van a tener esa seguridad, esa confianza, esa certeza que se puede voltear toda la gente en contra tuya, como seguidor de Cristo, como hijo de Dios, pero estás confiado que aquel que te llamó te ha asegurado la entrada al reino celestial. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos, dice la palabra de Dios. Es necesario que entendamos que Dios nos está hablando cada día. Entonces dice, yo ya he vencido el mundo. ¿Qué necesita el ser humano para vencer al mundo? Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el poder del Espíritu Santo, de su Espíritu. ¿De quién? De Cristo. Santiago 1, 13 al 15. Dice la palabra de Dios, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado, y la concupiscencia después que ha concebido produce el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Engendra muerte. Vemos esos ¿qué? ¿Tres versículos? ¿Cuántos son tres, verdad? Y nos habla acerca de la debilidad del ser humano. ¿Cómo podemos estar fortalecidos? ¿Cómo podemos obtener la fuerza para vencer esas tentaciones, esos problemas, esas dudas, esa inseguridad? Con la palabra de Dios. Si nosotros ahondamos el versículo que tiene Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo. Sí, si tienes el Espíritu Santo de Dios en ti. Si realmente has reconocido que necesitabas a un Salvador. Si realmente has entendido que eres creado por Dios en el vientre de tu madre y de mi madre. Fuimos creados. ¿Por quién? Por Dios. Y déjame te cuento algo curioso. Cuando estamos en el vientre de nuestras madres, se nos pueden caer miembros de nuestro cuerpo y nos vuelven a crecer. ¿Quién hace todo eso? Dios. Ahora de grandes, ya de conciencia y todo. Si perdemos una mano, ya no nos crece. Pero que cuando somos indefensos, cuando no tenemos todo ese conocimiento, Dios tiene cuidado de ti y de cualquier criatura que haya sido engendrada en el vientre de una mujer, hasta que nace. Obviamente que hay niños que nacen mal, pero no porque Dios lo haga o lo permita deliberadamente. Obviamente que hay consecuencias a nuestras acciones y luego queremos culpar a Dios. Es que Dios, no. Son nuestras acciones que nos llevan. Y el enemigo no te va a tentar. Su trabajo es ese. Pero si tenemos a Cristo Jesús, estamos protegidos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, estamos fortalecidos en todo la palabra de Dios. Vemos ahí en Mateo 4:6.
Lo acabamos de ver en pláticas con la familia, que es lo que dice, algo muy importante que tiene que relación con las tentaciones en el 4 días. 7. Ok. Dice la palabra de Dios, Mateo 4:7, Jesús le dijo, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Además, no tentarás al Señor tu Dios. Si Cristo mora en ti, si el Espíritu Santo, gracias a Dios, mora en nosotros, estamos protegidos. ¿Por qué? Tenemos el poder de poder resistir las tentaciones, pasar las pruebas. Santiago 1:12. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Hay promesa, gracias. Repito, pero ¿cómo podemos tener esa fortaleza? No es en nuestra fuerza, no es por nosotros la salvación que tenemos, es un regalo de Dios, es divino. Y si nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, pues encontramos lo que dice Apocalipsis 2:10. Dice la palabra de Dios, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulaciones de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Amén. Entonces, la fidelidad del ser humano o del cristiano al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, al Todopoderoso, tiene una repercusión eterna. Es algo que es divino, una promesa que será cumplida, depende de cada quien. Si lo hemos entendido o no lo hemos entendido, eso ya es cuestión de querer o no querer. ¿Qué dice el versículo 8 de 2 de Timoteo? Dice la palabra de Dios, por tanto, no te avergoncéis del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, antes ser participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. Según la virtud de Dios. Es algo tremendo. A todo ser humano tiene un llamamiento divino, gracias. Pero el responderlo y adjudicarnos eso es cuando Dios nos da la revelación, cuando hay obediencia, cuando eres llamado a lo que te toca. Si eres como creyente, como, ¿cómo se dice? Como congregación, si eres como maestro, parte del grupo o del gremio que enseña, que ayuda, o como un pastor. Todos tenemos una recompensa y es la fortaleza en Cristo Jesús para poder pasar esta etapa, que no es muy larga, son 100 años, 80 años, 40 años, 50 años, depende. Pero todos vamos a llegar al mismo fin, a dar cuentas un día, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 1 y 2? Dice la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo, al cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Y de todas las cosas. Vemos entonces que nos da toda la información completa para el conocimiento. Ya no tenemos la revelación por medio de quién, del Espíritu Santo o del ángel a Juan. ¿A cuál Juan? El apóstol. Dan testimonio, nos dejan escrito para enseñanza, para que entendamos que tenemos un Dios verdadero. Y no nos debe de dar ni pena. Muchos dicen, eres cristiano y se agachan y soy cristiano. No, soy cristiano por misericordia de Dios. No me avergüenzo yo de ser cristiano. ¿Qué dice ahí en Romanos 1, 16, 17? Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Si vamos entendiendo, si vamos apuntando o recordando todo lo que la palabra de Dios nos dice, podemos entender por qué.
¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Y Pablo tenía mucho que decir acerca de eso. Pablo es el apóstol que Cristo y el Padre usaron grandemente para poder escribir el Nuevo Testamento. Efesios 3, 1 y 2. Dice la palabra de Dios, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para vosotros. Amén, gracias, amén. Si es que habéis oído. Y es muy importante. Y vimos que ahí en 10:17 de Romanos dice que la fe viene por el oír. Si nosotros no ponemos atención, pues nunca nos vamos a enterar. Y la dispensación de qué? De la gracia que se me ha sido dada para vosotros. Romanos 1:5. Dice la palabra de Dios, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. Amén. Y en 2 Timoteo 2:3 y 9. Segundo Timoteo 2, 3 y 9. Dice la palabra de Dios, tú pues sufre trabajos como el fiel soldado de Jesucristo, en el que sufro trabajo hasta las prisiones a modo de malhechores, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. Gracias. Siempre que encontramos la relación, la palabra de Dios, ¿qué es lo que estamos leyendo? Hay quienes se niegan a escuchar, hay quienes critican la forma de decirlo, hay quienes critican la Biblia, pero ¿qué estás criticando? ¿Al pastor? Si te está predicando la palabra de Dios, estás criticando a Dios mismo, porque es palabra de Dios, no es mía, ni de nadie más que del Señor, ¿verdad? El versículo 9 que dice, o sea, de 2 Timoteo 7:9, digo, 1:9. Dice la palabra de Dios que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos, de los siglos. Fíjese qué tremendo, que nos salvó. ¿Qué? ¿Quién? El Padre, el Señor Jesucristo. Y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el ¿qué? El intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos, antes que el mundo fuera hecho, pero la tierra fuera fundada, ya estaba todo ahí. ¿Qué es lo que podemos ver, verdad? Dice Hebreos 3:1. Dice la palabra de Dios, por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea, tenemos que tomar en cuenta toda la obra que por amor nuestro Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros. Ahí en segunda de Filipenses 2, del 5 al 11, ¿sí? Vemos la obra que el Señor vino a llevar a cabo. ¿Lo tiene? Filipenses 2, 5 al 11. Sí. Ahí esos versículos me gusta mucho porque te deja o nos deja bien claro toda la acción que el Hijo desarrolló por obediencia al Padre. Adelante. Filipenses 2, 5 al 11 dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. A la gloria de Dios Padre. Pero nos da toda la información, gracias. Todo con detalle, cómo llevó a cabo su obra el Señor Jesucristo. Obediente hasta muerte, muerte de cruz.
Pero recibe, ¿qué? La recompensa tiene el Señor mismo. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que es lo que el Señor ha hecho. Por eso dice aquí, ahí en Hebreos 3:1 que me leíste, ¿verdad? Por tanto, hermanos, empieza así. Hebreos 3:1 dice la palabra de Dios, por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Si nosotros juntamos lo que leímos en Filipenses 2, del 5 al 11, con este versículo, vea usted cómo coincide y nos deja más clara todo, todo. ¿Qué es lo que nos dice? Por tanto, hermanos santos, ¿quién? Los seguidores de nuestro Dios Jesucristo, los creyentes, participantes del llamamiento celestial. ¿Cuál llamamiento? A salvación, a predicar. Son varios llamamientos, no nomás es uno. Y todo esto, hay que estar agradecido al Padre por su Hijo Jesucristo. Romanos 16:25. Dice la palabra de Dios, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, encubierto desde tiempos eternos, 26. mas manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amén. Declarada a toda la gente, a todo el mundo, para que obedezcan a qué? A la fe, a la obediencia, a creer en el Padre y creerle al Padre que envió a su Hijo, creer en el Hijo y creerle al Hijo, creer en el Evangelio. 1 Corintios 2:7. Dice la palabra de Dios, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. La predestinó antes de los siglos para nuestra vida. Qué tremendo, es lo que tenemos que entender, que Dios nos ama de tal manera tremendamente, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 10 de 2 de Timoteo? Dice la palabra de Dios, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, al cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Ya nos está dando, gracias, está diciendo el misterio de que se está hablando, ¿verdad? Ahí en Efesios 1:9 y 10. Dice la palabra de Dios, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las, así las que están en el cielo, en los cielos, como las que están en la tierra. Amén. Así lo que están, me recuerda mucho el versículo de 28, ¿qué es? Toda potestad, 28:18, Mateo. Te digo los versículos, pero no te digo el libro, ¿verdad? Adivina. Mateo 28:18. Ujú. Dice la palabra de Dios, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me da, y lo vimos también en otros versículos, lo hablan mucho allí en Filipenses también, lo dice ya en el 11, me parece, para que juzgue quién, en el cielo y en la tierra. Tiene la potestad quien, Cristo Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Y dice, ya vimos Efesios y Colosenses 1:20. Dice la palabra de Dios, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que están en los cielos. En lo que está en la tierra como lo está en los cielos. Es tremendo. El versículo 11 dice, de cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. ¿Quién dijo? Pablo. 1 Timoteo 2:7. Dice la palabra de Dios, de lo que yo soy puesto por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, doctor de los gentiles en fidelidad y verdad. En fidelidad y en verdad. Gracias a mí. Todo va mencionando y va dejando ver qué es lo que espera Dios del siervo, de los discípulos, de los apóstoles, de todos los seres humanos. Esa fidelidad, esa seguir a Cristo
¿Por qué? Porque pues, tenemos un espíritu fortalecido en Cristo Jesús. ¿De quién es el Espíritu Santo? De nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos da la fuerza y el conocimiento, si queremos, de seguir adelante en las cosas de Dios. Nada es a fuerza, repetimos, todo es voluntario, no se exige nada, no se pide nada. ¿Por qué? ¿Los pastores no deben de pedir ellos su salario? Claro que sí. Toda aquella persona llamada a predicar, pero no es eso lo que debe mantenernos cerca de la comunicación con el Padre y con el Hijo, sino nuestra fe y la seguridad de que somos hijos de Dios. Y si eres llamado, fíjese bien, si eres llamado a predicar el Evangelio, seas quien seas de la congregación, seas un maestro, seas el pastor, en cualquier parte, hasta debajo de un árbol, o donde quiera que estés, puedes ir predicando el Evangelio. Como dice ahí Mateo 28, 18 al 20, me parece, que dice ir por todo el mundo, enseñando y bautizando. Pero ¿qué vas haciendo en todo el mundo? Predicando el Evangelio y enseñando lo que es lo que se debe hacer. ¿A quién? A todos. Pero si nomás hablamos, repito, de mandamientos, que la Biblia tiene mandamientos, la gente por naturaleza tiende a no querer saber nada. Ah, si es la Biblia, no, no me interesa. Ah, sí, los pastores nomás quieren dinero. Ah, sí, es que y luego encuentra uno que hay algunos comienzan a amarrar navajas. Es que el pastor, es que, y no falta quien sale, es que los líderes espirituales, por no hacer mención de dominaciones, para no tener ninguna ofensa a nadie. Hay quienes se dicen los únicos y la única es la palabra de Dios. Ahí vimos en Juan 14:6 que nomás hay un camino y nomás vimos que quién fue el que subió a la cruz. No fue una denominación, no es una religión, fue Cristo Jesús nuestro Señor. Y es el camino a la salvación. ¿Eso lo quiere? ¿Salvación de qué? Del tormento eterno. No en el infierno, sino en el lago de fuego. Porque el infierno va a ser lanzado, según Apocalipsis, al lago de fuego y azufre. Pero ¿de quién depende? Del conocimiento que quieras tener tú. Es que no, eso no me interesa. ¿Se respeta? Es triste. No estamos mandados a obligar a nadie. No estamos mandados a tienes que creer, a autoritario o legalista. Que pues así dice el nombre. Esos son como, son, me olvidó la palabra que me buscando. Fanáticos. Son fanáticos. No, son fanáticos de la religión. Y lo he dicho y lo repito, cuando alguien dice son fanáticos, ¿sabes por qué lo estás diciendo? Porque tú eres fanático de ti mismo y quieres que todos sean fanáticos tuyos. Nosotros no estamos buscando su fanatismo, sino que se conozca la palabra de Dios. No, en este caso mío, no porque no lo merezca el pastor verdadero, no estamos pidiendo nada. Simplemente te interesa, aquí está, no te interesa, estás en tu pleno derecho. Pocos son los que ven los videos, pero ¿eso me va a detener? No. Dice la palabra es te oigan o no te oigan, tú sigue predicándola, porque para eso te llamo. Y tengo llamamiento y lo cumplimos. No nomás yo, hay quien está conmigo siempre. Primeramente Dios, después mis hijos. No todos, porque tampoco hay que ser mentir. De todos, algunos. Es una bendición. Dios te bendice, sí, si obedeces. Cuando ponemos la vista en el ser humano, vamos a encontrar fallas. Y no vamos a dejar que la bendición llegue a nosotros. Pongamos atención a Dios, es lo mejor. Oigamos su voz cuando nos habla. Porque ¿qué es lo que quiere Dios? Que nadie se pierda, que todos entremos al reino celestial. Pero, ¿qué quieres tú? Esa es la pregunta más importante. Porque Dios quiere bendecirte y bendecirme. ¿Lo quieres? ¿No? Estás en tu derecho.
Nadie te va a querer forzar ni criticar. Es tu decisión. Pero acuérdate, no nomás eres tú, es tú y tus descendientes. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendice a los oyentes, bendice a aquellos que con gusto escuchan, bendice pues a tus líderes espirituales donde quiera que se encuentren. Sé con ellos. Tú conoces los corazones, sabes qué sinceridad hay o qué no hay sinceridad. Tú sabes, nos conoces y Padre, pues perdón por nuestras faltas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pido por nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, por tus siervos, por tus maestros, por tus obreros, bendícelos, protégelos y guárdalos libres de todo mal. En Cristo Jesús, en perdón de tus pecados. Amén. Señor les bendiga.